Un saludo muy especial, queridos y queridas participantes. Mi nombre es Joana Cifuentes y soy directora de Relaciones Públicas de la ONG Climalab en Colombia y les doy la bienvenida al tema 3, mitigación y adaptación al cambio climático, escenarios en Latinoamérica. Y para comenzar a hablar de este tema, primero tenemos que saber que el cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad y cuyos, digamos, causas han sido principalmente relacionadas con las actividades humanas que han generado el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los GI, como lo podemos ver en esta gráfica, se ha venido dando un aumento acelerado desde el año 1870 y acá se ve con proyecciones hacia el 2100. El aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero precisamente han generado consecuencias como cambios en la temperatura media del planeta, cambios en las estaciones, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y otros fenómenos de aparición lenta que por supuesto amenazan la supervivencia de miles de especies, incluidas la especie humana. Por eso limitar el cambio climático requerirá una reducción sustancial y continuada de las gases, de las emisiones de gases de efecto invernadero, como lo vemos acá también en esta otra gráfica del IPCC, que nos muestra el aumento de la temperatura media del planeta con una proyección hacia el 2100. También nos muestra dos escenarios, un escenario optimista, que podríamos llamarlo, que es el RCP 2.6, y un escenario optimista, es decir, que si no se toman medidas, tendríamos este escenario RCP 8.5, que nos muestra la gráfica, que en un escenario optimista, si los países se comprometen con reducciones duraderas y sostenidas de gases de efecto invernadero, la temperatura puede estar hasta por debajo de los 2 grados centígrados, precisamente que es uno de los objetivos del Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura global hasta 2 grados centígrados, y en un escenario pesimista ya estaríamos por encima incluso de los 4 grados centígrados, que nos dicen que si precisamente si no se toman medidas, se presume que para finales del siglo XXI la temperatura media global aumentará en 4 grados centígrados. El cambio climático, como sabemos, tiene impacto sobre diferentes sistemas naturales, sistemas humanos, sistemas urbanos, sistemas económicos y sistemas sociales, impactando aspectos tan diversos como el sector del transporte, el sector de la agricultura, la energía, la equidad, la biodiversidad e incluso la paz y el conflicto. ¿Qué nos habla el Banco Mundial en este informe del 2014? En un escenario de proyección en Latinoamérica con un aumento de la temperatura de 4 grados centígrados, prácticamente toda la superficie terrestre de la región, un 90% estaría sujeta a eventos calóricos que en la actualidad ocurren solamente cada 700 años. También la cuenca del Amazonas y muchas áreas densamente pobladas experimentarán sequías extremas. Los glaciares andinos habrán desaparecido para fines de este siglo, afectando a muchísimas poblaciones, y los huracanes, especialmente en el Caribe, categoría 4 o 5, podrían ser mucho más frecuentes y poderosos. Y también, igual en el Caribe, el aumento del nivel del mar tendría efectos devastadores, aumentando entre 0.4 y 1.4 metros. Pero entonces los estados en todo el mundo ya han venido adoptando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que están enmarcadas en los compromisos contraídos en virtud tanto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y para el caso de la mitigación, también en el Protocolo de Kioto. Pero bueno, ¿qué es la mitigación y qué es la adaptación? La mitigación hace referencia precisamente a esos esfuerzos encaminados a reducir las fuentes de emisiones o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. En resumen, la mitigación se enfoca en tres aspectos. El primero, reducir las emisiones de estos gases, por ejemplo, logrando una mayor eficiencia energética en equipos antiguos. Segundo, impedir que se liberen nuevas emisiones a la atmósfera, por ejemplo, evitando que se construyan más fábricas de carbón. Y tercero, preservando o potenciando los sumideros de carbono. Estos son, por ejemplo, los bosques y los océanos. Estas medidas se traducen en la opción de transporte público eléctrico, el aumento de la superficie de los bosques, el mayor uso de energías renovables, entre otras. Por su parte, la adaptación hace referencia a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales
o económicos en respuesta a estímulos climáticos o previstos y sus efectos. Es decir, se busca moderar los daños, evitarlos o aprovechar las oportunidades beneficiosas del cambio climático. Estas medidas pueden incluir tanto políticas como planes o programas, cuyo objetivo entonces apunta a responder a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo, así como prepararse para los impactos futuros. Acá podemos ver un poco más de la mitigación. Como vimos, el clima está cambiando, el aumento de la concentración de gases ha provocado el aumento de la temperatura del planeta, por lo tanto la mitigación lo que busca es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de carbono. Pero ¿qué necesitamos para impulsar la mitigación? Necesitamos invertir, es decir, financiamiento climático, investigación, fomento de capacidades, trabajo colectivo, articulación de sectores. Sectores tan diversos como la agricultura, como la energía, como el transporte van a tener que apuntarle también a la mitigación y la generación de alianzas. Es decir, el cambio climático, mitigarlo, permitirá limitar el aumento de la temperatura y el costo de la mitigación va a ser mucho menor que el costo de asumir los impactos del cambio climático. Por su parte, la adaptación, ya vimos, el cambio climático provoca múltiples daños en poblaciones, en ecosistemas, en infraestructura, entre otros. Por lo tanto, la adaptación lo que busca es que todos estos sistemas se puedan ajustar al clima y a sus efectos. ¿De qué manera? Evitando, moderando los daños que genera el cambio climático, pero también aprovechando los beneficios y oportunidades que genera. Para impulsar la adaptación, también se necesita destinar recursos económicos, el financiamiento climático para la adaptación, la investigación, el fomento de las capacidades, la gestión del riesgo, conectarlo con el tema de gestión del riesgo de desastres y reducción, la planificación de cómo estamos abordando los planes de ordenamiento territorial y, por supuesto, integrar el conocimiento local y el conocimiento de las comunidades indígenas, que sumado al conocimiento de la ciencia disponible puede generar planes y acciones mucho más pertinentes. Por eso adaptarse al cambio climático va a permitir que se reduzca la vulnerabilidad de todos estos sistemas. Asimismo, el costo de la adaptación va a ser mucho menor que el costo de asumir digamos, los impactos del cambio climático. Y por último, unas ideas claves: aunque todos los países tienen responsabilidad en mayor o menor medida del cambio climático, es necesario comprender que a todos nos afecta sin distinción de fronteras. Latinoamérica también es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, por eso se requerirá que los países articuladamente generen estrategias de mitigación y adaptación en sus territorios. Es necesaria y más barata la mitigación temprana, que pagará futuro sus consecuencias. Igualmente, cuanto más rápido cambie el clima y más tiempo se pospongan los esfuerzos de adaptación, mucho más difícil y costoso podría ser. Y por último, se requiere que todos los estados, todos los sectores y diferentes actores comencemos desde ya a actuar para que se reduzcan las emisiones y se tomen medidas de adaptación que permitan precisamente afrontar el cambio climático y disminuir sus efectos negativos. Muchísimas gracias por su tiempo y que estén muy bien.